Después de años sospechando que mi esposo me engañaba, me sorprendió con un viaje romántico de aniversario y luego desapareció en el aeropuerto a mitad del viaje. Mi nombre es Olivia. Tengo 33 años. Todo este desastre comenzó hace unos meses, justo antes de cumplir 33. Mi esposo, Daniel, tiene 35. Estuvimos casados durante 7 años y en total llevábamos 9 años juntos. No tuvimos hijos, lo cual agradezco profundamente ahora. Siempre fuimos solo nosotros dos. Hace 2 o 3 años, Daniel empezó a volverse más distante. Llegaba cada vez más tarde del trabajo. Al principio decía que era por un gran proyecto, muchas fechas de entrega. Lo entendí que mi trabajo también puede volverse intenso, pero se convirtió en su respuesta habitual. Cuando estaba en casa, en realidad no estaba presente. Estaba siempre en su teléfono, deslizando o escribiendo, y si le preguntaba con quién hablaba, solo decía que era cosas del trabajo, y se molestaba. Nuestras conversaciones se acortaron. Antes hablábamos de nuestro día, de cosas pequeñas. Eso se detuvo. A veces sentía que hablaba con una pared. Intenté abordarlo. Le decía cosas como, oye, parece que ya no hablamos mucho. O, ¿está todo bien contigo? Pareces estresado. Normalmente respondía que era por el trabajo o que estaba cansado. A veces incluso volteaba la situación y me decía que yo estaba necesitada o que imaginaba problemas. Empezó a tener esos estados de ánimo. Algunos días estaba muy callado, casi malhumorado y no decía casi nada. Otros días se irritaba con facilidad, muy fácilmente. Si le pedía ayuda con algo en la casa, podía estallar diciendo que estaba muy ocupado. Si la cena no estaba lista a la hora que él esperaba, se enfadaba. Tenía una manera de hacerme sentir que el problema era yo. Si me molestaba porque me hablaba mal, decía que era muy sensible. Cuando intentaba planear algo para hacer juntos el fin de semana, frecuentemente ponía excusas para no hacerlo, o aceptaba, pero luego parecía totalmente desinteresado. Y luego estaba Isabel. Era una consultora que su empresa contrataba a veces para proyectos grandes. Empezó a mencionar su nombre. Al principio era sobre trabajo. Isabel sugirió este enfoque, o Isabel realmente sabe lo que hace, pero luego parecía que hablaba de ella más que de otros colegas. Comentaba lo inteligente que era, que tenía una gran carrera por delante, que no tenía miedo de decir lo que pensaba. La conocí una vez, muy brevemente, en una fiesta de Navidad de la empresa hace un par de años. Era muy extrovertida. Daniel pasó mucho tiempo hablando con ella esa noche. No dije nada. No quería parecer una esposa celosa. Hubo varias veces en que canceló planes que teníamos. Una vez íbamos a ir a cenar con mis padres y me llamó una hora antes diciendo que había surgido un problema grave en el trabajo y tenía que ir. Sonaba genuinamente estresado, así que puse excusas con mis padres. Otra vez teníamos entradas para un concierto que él dijo querer ver, pero ese mismo día dijo que se sentía mal y no podía ir. Fui con una amiga en su lugar. Solo después vi una foto en las redes sociales de un conocido del trabajo. Era de una cena de integración que Daniel había dicho que era una aburrida reunión obligatoria. Isabel estaba en la foto, muy cerca de Daniel, ambos riendo. Cuando le pregunté, se puso muy a la defensiva. Dijo que era una cena de trabajo, que Isabel era solo una colega y que yo estaba siendo paranoica y controladora. Se enfureció. No gritó, pero su voz fue fría y dura. Me dijo que debía confiar más en él y dejar de inventarme historias. Se encerró en su oficina durante horas. Más tarde salió y actuó como si nada hubiera pasado, sin disculparse por su actitud, solo por el malentendido. Sus críticas hacia mí empezaron a aumentar por esa época. Al principio eran cosas pequeñas. La comida, que antes decía amar, ya no era tan buena como antes. Decía que la casa estaba desordenada incluso cuando yo había pasado horas limpiando. Comentaba sobre mi forma de vestir, sugiriendo que debía esforzarme más. Después de salir con amigos, comparaba cómo me comportaba con otras esposas, diciendo que alguna era más graciosa o más interesante, insinuando que yo no lo era. Me dolía y cuando se lo decía que solo era honesto o que quería ayudarme. Su temperamento empeoró también. No fue violento conmigo físicamente, pero rompía cosas. Una noche discutíamos sobre finanzas. Había hecho compras grandes sin consultarme. Cuando le dije que debimos haberlo hablado, me acusó de fastidiarlo. Se levantó, agarró su plato de comida y lo arrojó al fregadero con tanta fuerza que se rompió. Solo lo miró por un momento y luego salió de la cocina. Otra vez discutimos sobre con qué familia pasar las vacaciones. Se calentó la discusión y terminó yendo al garaje y golpeando la pared hasta hacer un agujero. Más tarde regresó con cara de vergüenza. Se disculpó diciendo que tenía mucha presión. Dijo que arreglaría la pared, y lo hizo eventualmente. Pero la imagen de esa furia quedó grabada. A pesar de todo esto, cuando se acercaba a nuestro 7º aniversario, Daniel se mostró más animado. Dijo que estaba planeando un gran viaje sorpresa para los dos, con un mes de antelación. Me sentó y me mostró un folleto brillante de Bali. Dijo que sabía que las cosas habían estado difíciles, que había estado estresado y distante, pero que quería compensar. Quería que nos reconectáramos, que reencontráramos esa chispa. Durante esas semanas previas al viaje, fue como el antiguo Daniel. Atento, ayudaba más en casa, iniciaba conversaciones, me compró una maleta nueva y ropa para el viaje. Me permití creer que las cosas realmente podían mejorar. Quería creerlo. Viajamos a Bali.
La primera parte del viaje fue justo como prometía el folleto. Teníamos una villa preciosa con piscina privada rodeada de flores tropicales. Daniel fue encantador. Me tomaba de la mano, me hacía cumplidos, organizó cenas románticas en la playa, tomó muchas fotos de nosotros, de mí. Las subió a sus redes sociales con pies de foto como 7 años y sigue siendo mi hermosa esposa y creando recuerdos en el paraíso con mi única y verdadera. Vi las publicaciones y sentí un gran alivio. Tal vez esto era real. Tal vez sí quería arreglar las cosas. El plan era pasar 3 días completos en ese primer resort, luego volar a una isla más pequeña y remota por otros 4 días. En la mañana del cuarto día empacamos. Desayunamos junto a la piscina. Daniel parecía más callado que los días anteriores, pero pensé que era por el cansancio del viaje. El taxi llegó para llevarnos al aeropuerto de Denpasar para tomar el vuelo a la otra isla. En el taxi, Daniel estuvo en su teléfono todo el tiempo, escribiendo rápido. Le pregunté si todo estaba bien. Solo asintió, sin levantar la vista. Pensé que era alguna emergencia de trabajo que intentaba resolver antes de desconectarse. El aeropuerto estaba lleno. Sacamos nuestras maletas grandes del taxi. Mientras caminábamos hacia el área de facturación, dijo: necesito ir al baño de hombres, te veo en el mostrador. Llevaba su equipaje de mano, su mochila. Dije: está bien. Encontré la fila correcta para nuestro vuelo local y esperé. La fila avanzaba rápido. Me acerqué al mostrador. La gente me pidió pasaportes y boletos. Le dije que mi esposo vendría enseguida, que fue al baño. Dejé pasar a otros. Intenté llamarlo. Buzón de voz. Le mandé un mensaje. ¿Dónde estás? Estoy en el mostrador. Sin respuesta. Esperé 5 minutos más, luego 10. Empecé a ponerme nerviosa. Lo llamé de nuevo. Buzón. Otro mensaje. Daniel, el vuelo abordará pronto. ¿Qué pasa? Nada. Estaba allí de pie con 2 maletas grandes y mi bolso de mano. La gente me miraba. Me sentía una idiota. Caminé por la zona, buscando entre la multitud, pensando que tal vez se había perdido o estaba buscándome en otro lugar. No había rastro de él. Mi teléfono vibró en mi mano. Miré esperando que fuera él. Era un mensaje de texto de Daniel. Mi corazón se hundió incluso antes de leerlo. Dime si deseas que continúe con la traducción desde ese mensaje en adelante. Pandanoi, si ChatGPT-ranoi, perfecto. Continuaré con la traducción desde el momento en que Olivia recibe el mensaje de texto de Daniel. El mensaje era largo, así que lo voy a copiar tal cual. Olivia, ya no puedo seguir con esto. No estoy enamorado de ti. No lo he estado desde hace mucho tiempo, probablemente años. Estaba intentando que funcionara, intentando querer esto, pero estoy cansado de fingir. Isabel está aquí en Bali. Es la persona con la que siempre quise estar de verdad. Me dijo que quiere darnos una oportunidad real, una relación de verdad. Ella voló esta mañana. Estoy con ella ahora. Sé que esta es una forma horrible de decírtelo, y lamento hacerte esto aquí, pero no fui capaz de decírtelo en la cara. Tú siempre fuiste mi segunda opción, Olivia, si soy honesto conmigo mismo. Y ahora contigo, mi abogado se pondrá en contacto contigo para el divorcio. Los boletos de avión no son reembolsables para ti. Lo verifiqué. Pero dejé algo de dinero en efectivo para ti en el cajón superior de tu cómoda en la casa. No intentes contactarme. Daniel. Leí el mensaje una vez, luego otra y una tercera vez. Cada palabra se sentía como un golpe. Él había planeado todo esto durante el viaje de aniversario. Todo ese acto romántico fue una puesta en escena para llegar a este momento. Me trajo a un país extranjero, a un lugar que presentó como una oportunidad para reconectarnos, solo para abandonarme por otra mujer con la que ya había coordinado encontrarse. La crueldad era asombrosa. Debí haberme quedado sentada en esa banca del aeropuerto por al menos 1 hora. No lloré, no podía. Solo sentía un enorme vacío. Estaba atrapada. Incluso mencionó el dinero en efectivo en el cajón como si fuera una especie de compensación por las molestias. Mi primer pensamiento claro fue que tenía que salir de Bali. No podía soportar la idea de quedarme ahí, sabiendo que él estaba en la misma isla, comenzando una nueva vida con ella. Encontré el mostrador de la aerolínea internacional con la que habíamos volado. Expliqué que mi compañero de viaje tenía una emergencia familiar repentina y que necesitaba volver a casa lo antes posible. La agente de la aerolínea fue sorprendentemente amable. Encontró un vuelo esa misma noche. No era directo, tenía una escala en Singapur, pero me llevaría de regreso a nuestra ciudad al día siguiente por la tarde. El costo de cambiar el boleto era alto. Usé mi tarjeta de crédito de emergencia, la que siempre llevaba para viajes. Tomó casi todo el crédito disponible. Aún tenía unas 6 horas antes del vuelo. No podía simplemente quedarme en la terminal principal del aeropuerto. Alquilé una pequeña habitación en un hotel del aeropuerto. Me senté en la cama y llamé a mi hermana menor, Megan. Era de madrugada en casa. Respondió al tercer timbrazo, con voz somnolienta y preocupada. Le conté lo que pasó. Solo dije los hechos. Daniel me dejó. Está con Isabel. Estoy en el aeropuerto, voy de regreso. No tenía energía para dramatizar. Megan, por otro lado, se enfureció de inmediato. Empezó a maldecir a Daniel, diciendo que siempre tuvo un mal presentimiento sobre él. Me ofreció tomar un vuelo e ir a Bali de inmediato. Le dije que no tenía sentido. Solo necesitaba que estuviera ahí cuando llegara. No podía hablar mucho. Sentía que estaba a punto de quebrarme. El vuelo de regreso fue horrible.
Horas y horas sentada con ese mensaje repitiéndose en mi cabeza. No dormí, no podía comer. La comida del avión me daba náuseas. Cuando finalmente aterrizó el avión en nuestra ciudad, me sentía agotada hasta los huesos. Megan me esperaba justo después de aduanas. Solo me abrazó y ahí fue cuando lloré un poco. No por mucho tiempo, solo algunos sollozos fuertes. Megan me llevó a su apartamento. No podía ni pensar en regresar a la casa que compartía con Daniel, donde seguramente esperaba que llegara derrotada para encontrar su dinero de lástima. Solo pensar en ese sobre con efectivo me revolvía el estómago. Me quedé con Megan 3 días. Fue increíble. Me dejaba hablar cuando quería, guardar silencio cuando no, me obligaba a comer. Filtraba mis llamadas porque la familia de Daniel empezó a llamar, probablemente preguntándose dónde estaba o qué pasaba, ya que imagino él no les dijo la historia completa. El segundo día llamé a una abogada. Megan tenía una amiga que había pasado por un divorcio difícil y me recomendó a su abogada. Hice una cita para el día siguiente. Mi abogada escuchó toda mi historia. Le mostré el mensaje de texto de Daniel. Lo leyó con atención, luego me explicó con claridad cuáles eran mis derechos y cómo sería el proceso. Me dijo que ese mensaje era una evidencia clarísima de abandono y adulterio. El hecho de que mencionara que su abogado se pondría en contacto demostraba que ya estaba preparado para el divorcio. Me aconsejó no esperar a que él hiciera el primer movimiento. La mañana siguiente, Megan fue conmigo a la casa. Fuimos a una hora en la que sabíamos que Daniel solía estar en el trabajo, si es que había regresado de Bali en su vuelo original. Luego supe que él y Isabel extendieron sus vacaciones. Su auto no estaba en el garaje. La casa se sentía extraña, como si ya no fuera mía, fría y silenciosa. Fui directo al dormitorio, a mi cómoda. El sobre con dinero estaba ahí, tal como dijo. Se sintió como una bofetada. Lo tomé. Mi abogada me había dicho que reuniera toda la información financiera. Tomé el efectivo y luego se lo entregué a ella para que lo registrara como parte de los bienes conyugales. Empaqué todo. Me llevé lo que era claramente mío antes del matrimonio, o regalos que me habían hecho a mí directamente. Megan me ayudó a cargar cajas y maletas a su auto. Lo llenamos. Tomé fotos con mi teléfono de cada habitación de la casa, de los muebles, del estado general de las cosas, tal como me había aconsejado mi abogada. Fui al banco y abrí una nueva cuenta a mi nombre. Luego retiré exactamente la mitad del dinero de nuestras cuentas conjuntas y lo deposité en mi nueva cuenta. Mi abogada me había dicho que esto era permitido y recomendable. Dejé los estados de cuenta con los retiros en la encimera de la cocina, donde él los vería si regresaba. Han pasado 3 meses desde ese día en el aeropuerto de Denpasar. Nunca volví a vivir en esa casa. Con la ayuda de Megan y un apoyo económico de mis padres para el depósito y el primer mes de alquiler, encontré un pequeño apartamento de 2 habitaciones en otra zona de la ciudad. El día después de haber sacado mis pertenencias esenciales de la casa conyugal, mi abogada le envió oficialmente a Daniel los papeles del divorcio. Presentamos la demanda por adulterio y abandono. El mensaje de texto fue la prueba A. Daniel no me contactó directamente al recibir los papeles, al menos no al principio. Sus redes sociales, que revisé 1 o 2 veces por una necesidad morbosa, lo mostraban a él e Isabel muy felices. Muchas fotos de ellos en Bali, luego en nuestra ciudad en restaurantes caros, viajes de fin de semana. Subía cosas como, por fin encontré mi verdadera felicidad y vivo mi mejor vida con mi mujer increíble. Pero entonces, las cosas cambiaron. Daniel fue notificado del divorcio en su oficina. Su abogado se comunicó con el mío. Al principio hubo algo de arrogancia de su parte. Su abogado intentó argumentar que yo lo había abandonado al mudarme de la casa conyugal y al retirar la mitad del dinero de nuestras cuentas conjuntas. Mi abogada respondió rápidamente, señalando la fecha del mensaje de texto, su admisión de estar con otra mujer y su instrucción explícita de que no lo contactara. La acusación de abandono era ridícula. Ese mensaje fortalecía enormemente mi caso. Todo cambió hace unas 2 semanas. El tono del abogado de Daniel cambió repentinamente. Empezó a preguntar si había alguna posibilidad de mediación o si yo estaría dispuesta a considerar una reconciliación. Dijo que Daniel se arrepentía profundamente de sus acciones y que estaba destrozado. Fue un giro completo, y no tenía sentido dada su conducta anterior y sus demostraciones públicas con Isabel. Luego, la semana pasada, Daniel empezó a intentar contactarme directamente. Primero con llamadas telefónicas, muchas, desde su número habitual, luego desde números bloqueados. Empecé a ignorarlos. No respondía. Dejó mensajes de voz, largos, a veces varios seguidos. Sonaba desesperado. Luego vinieron los correos electrónicos, también extensos y desordenados. Incluso apareció una noche en el edificio de apartamentos de Megan, marcando el portero automático, preguntando por mí. Megan le dijo que no estaba ahí y que se fuera o llamaría a seguridad del edificio. Discutió un poco, luego se fue. Megan estaba alterada, pero furiosa. Llamó a la policía, quienes fueron a visitarlo a su nuevo departamento alquilado. Se había mudado de la casa conyugal después de recibir la notificación, aunque inicialmente quería quedarse allí, y le dieron una advertencia formal por acoso. Los mensajes de Daniel seguían la misma línea. Isabel lo había dejado. Aparentemente, su idílica nueva vida no duró mucho.
Según sus mensajes de voz llorosos y sus correos emocionales, Isabel le dijo que no quería una relación a largo plazo con él, que lo había usado, disfrutó del viaje a Bali y de los regalos caros que le compró, y luego, tras 2 meses, volvió con un exnovio. Daniel decía que Isabel le dijo que era demasiado intenso, muy necesitado y que la estaba asfixiando. Incluso dijo que ella lo llamó patético antes de irse. Ahora Daniel dice que cometió el peor error de su vida, que me ama, solo a mí, y que siempre fue así. Afirma que estaba confundido y vulnerable y que Isabel se aprovechó de su crisis de mediana edad, palabras de él. Me suplica que detenga el divorcio. Dice que hará cualquier cosa, ir a terapia, a consejería de pareja, dejar su trabajo si quiero, vender sus palos de golf, lo que sea para recuperarme. Suena completamente desesperado. Sus mensajes oscilan entre súplicas patéticas y momentos de enojo cuando no respondo. Me ha acusado de ser fría y sin corazón. En un mensaje de voz particularmente perturbador, dijo que no puede vivir sin mí, y que si no acepto hablar con él, no sabe qué hará consigo mismo, que su vida ya no tiene sentido. Esto era nuevo. Había tenido estallidos de ira antes, había roto cosas, pero nunca había hablado de hacerse daño. Mi abogada fue muy clara: continuar con el divorcio, no interactuar con él, y si el acoso continúa, solicitaremos una orden de restricción. Megan dice que es un perdedor que fue abandonado y ahora quiere volver a su red de seguridad. Dice que no me ama, simplemente odia estar solo y tener que enfrentar el desastre que creó. No tengo ninguna intención de reconciliarme con él. El divorcio sigue adelante. Esa no es la razón por la que estoy escribiendo. No estoy preguntando si debería siquiera pensar en volver con él. Esa puerta está cerrada, sellada y bloqueada. Mi pregunta es: ¿cómo lidiar con su comportamiento actual? Claramente no está estable. Ha comenzado a aparecer en el estacionamiento de mi trabajo. Solo se sienta en su auto. No ha intentado acercarse a mí allí, pero lo veo cuando salgo al final del día. Me hace sentir muy incómoda. Mi abogada dice que la orden de restricción es la mejor estrategia legal, pero él parece estar cayendo en picada. No quiero que realmente se haga daño, por muy horrible que haya sido, y tampoco quiero que sus acciones creen más problemas para mí o alarguen este proceso. ¿Cuál es la mejor forma de lograr que deje estos comportamientos sin hablar con él directamente y sin darle la idea equivocada de que podría cambiar de opinión o empeorar su inestabilidad? Primera actualización. Primero, quiero agradecer a todos los que se tomaron el tiempo de leer mi historia y dar consejos en los comentarios. Leí todos, y fue bueno saber que no estaba sola al pensar que su comportamiento era totalmente inaceptable. Muchos de ustedes compartieron experiencias similares, lo cual fue triste de leer, pero también me hizo sentir menos aislada. Sus consejos directos fueron muy útiles. Quiero aclarar algunas cosas que varias personas preguntaron. La orden de restricción. Muchos dijeron que debía solicitarla de inmediato. Mi abogada y yo ya estábamos hablando de eso antes de mi publicación. Verlo en el estacionamiento de mi trabajo fue la gota que colmó el vaso. Presentamos la solicitud justo después de que publiqué originalmente y fue concedida por un juez la semana pasada. Así que sí, eso ya está hecho. Significa que legalmente debe mantenerse alejado de mí, de mi apartamento y de mi lugar de trabajo. No puede contactarme de ninguna forma, ni siquiera a través de terceros, a menos que sea su abogado contactando al mío. Su comportamiento anterior. Algunas personas preguntaron si alguna vez había actuado tan inestable antes. Como dije en mi primer post, siempre tuvo algo de mal genio. Cuando no conseguía lo que quería, podía volverse muy hosco o tener estallidos de ira, como romper aquel plato o golpear la pared del garaje. También podía ser muy manipulador emocionalmente, intentando que me sintiera culpable si no hacía lo que él quería. El abandono en Bali fue un nivel completamente nuevo de crueldad, y sus recientes comentarios sobre no poder vivir sin mí y mencionar hacerse daño solo comenzaron después de que Isabel lo dejó. Nunca actuó así cuando tenía el control o cuando él era quien ponía fin a las cosas conmigo. Este nuevo comportamiento parece ser su reacción a perder el control y enfrentar por primera vez las consecuencias de sus actos. Sobre Isabel. Honestamente, no sé mucho más sobre ella, ni me interesa. Daniel dijo en sus mensajes que ella lo usó y volvió con su ex. Esa es su versión. Sea verdad o no, no cambia nada para mí. En cierto modo extraño, ella me hizo un favor. Sus acciones hicieron que Daniel mostrara su verdadera cara con total claridad. El dinero en efectivo del cajón. Mencioné que dejó dinero en efectivo. Se lo entregué todo a mi abogada. Ella lo registró formalmente como parte de los bienes financieros que tenemos que dividir en el divorcio. No quise tocarlo. Me parecía dinero sucio. Después de leer todos los comentarios y de hablarlo de nuevo con mi abogada y con mi hermana Megan, me quedó clarísimo que hablar con Daniel o responderle de cualquier forma sería una muy mala idea. Muchos de ustedes dijeron que cualquier atención, incluso negativa, solo lo alentaría. Probablemente tergiversaría cualquier cosa que dijera para pensar que aún tenía una oportunidad o lo usaría como excusa para seguir contactándome. Su comportamiento actual tiene que ver con él y sus problemas. No está verdaderamente arrepentido por lo que me hizo. Está arrepentido porque su plan con Isabel se derrumbó y ahora está solo.
Lo que dijo sobre hacerse daño me pareció una forma de forzarme a reaccionar, de hacerme sentir responsable otra vez de sus emociones. No voy a caer en eso. El hecho de que todo este comportamiento desesperado solo empezó después de que Isabel lo dejara, demuestra que no se trata de mí o de nosotros. Así que, basado en todo eso, seguí con el plan. 0 contacto y dejar que los abogados manejen todo. 0 contacto. No he respondido ninguna de sus llamadas, mensajes ni correos electrónicos. He bloqueado todos los números nuevos que ha usado y cada nueva dirección de correo. Es como jugar al guacamole, golpea al topo, pero ya le agarré la práctica. Esto fue incluso antes de que la orden de restricción estuviera en vigor. Orden de restricción entregada. Como dije, la orden fue aprobada. Un agente profesional le entregó los documentos legales a Daniel en su departamento. Oficialmente sabe que tiene que mantenerse alejado y cesar todo contacto. Registro de pruebas. Antes de que se emitiera la orden, mantuve un registro meticuloso de cada intento de contacto. Guardé todos los mensajes de voz, aunque fueron horribles de escuchar. Tomé capturas de pantalla de sus llamadas y mensajes. También tomé fotos desde la ventana de mi oficina cuando lo vi en su auto en el estacionamiento, anotando fechas y horas. Mi abogada tiene copias de todo. Fue esta evidencia la que ayudó a que la orden fuera aprobada tan rápidamente. Daniel no reaccionó bien al ser notificado. Ya no podía contactarme directamente porque eso violaría la ley, pero claramente lo intentó. Esa misma noche intentó llamar a mi teléfono más de 20 veces. Mi aplicación para bloquear llamadas lo registró todo. Todas las llamadas fueron rechazadas automáticamente. Luego envió un correo electrónico muy largo y ofensivo a mi abogada, lo cual también constituye una violación de la orden de restricción por contacto indirecto, y ella está tomando medidas legales al respecto. En ese correo me llamó de todo: cruel, despiadada, vengativa. Dijo que estaba completamente destruido y que la orden era el último clavo en su ataúd. Escribió que no podía creer que yo le hiciera esto después de todo lo que compartimos, convenientemente olvidando que fue él quien tiró todo por la borda. Incluso, de forma bastante extraña, me acusó de ser yo la manipuladora por usar su momento de debilidad y desesperación, sus palabras, en relación con sus amenazas de autolesión, en su contra para conseguir la orden. El día después de recibir la notificación, ya no estaba en el estacionamiento de mi trabajo. Eso fue un gran alivio. Sin embargo, mi abogada recibió una llamada de su abogado esa misma tarde. Su abogado sonaba completamente harto. Le dijo a mi abogada que Daniel tuvo un colapso total en su oficina cuando se dio cuenta de la gravedad de la orden de restricción. El abogado de Daniel dijo que él se agitó muchísimo. Empezó a gritar que su vida había terminado, hizo amenazas vagas sobre terminar con todo porque ya no tenía nada ni a nadie, y luego salió furioso de la oficina. Unas horas después, la hermana de Daniel llamó al abogado de él en pánico. Luego llamó también a mi abogada, totalmente histérica. Aparentemente, Daniel la llamó y le dijo que se había tomado un frasco de pastillas y que ya no podía más, y luego colgó. Por supuesto, eso causó un gran alboroto. Su hermana llamó a 911. Los paramédicos y la policía fueron a su departamento. Resultó ser otro drama más. No se había tomado un frasco de pastillas. Los paramédicos encontraron una botella vacía de aspirinas volcada sobre su mesa de centro, y Daniel mismo estaba, según el informe oficial, que el abogado de él eventualmente compartió con el mío, probablemente para intentar hacer que Daniel pareciera tanto peligrosamente inestable como digno de lástima en el proceso de divorcio. Muy intoxicado por el alcohol y emocionalmente alterado, pero médicamente estable y sin peligro físico inmediato. Por las declaraciones que hizo sobre las pastillas, fue llevado al hospital para una evaluación psiquiátrica, como parte del procedimiento estándar. Lo mantuvieron en observación toda la noche y lo dieron de alta a la mañana siguiente. Mi abogada me contó todo esto de forma muy objetiva y calmada. Me recordó que las acciones de Daniel son su responsabilidad. Dijo que aunque la situación era dramática y preocupante, también era posiblemente otro intento de manipularme, de hacerme sentir culpable o de entorpecer el proceso de divorcio. De hecho, está utilizando este incidente y los informes oficiales como respaldo adicional para demostrar que él está inestable y que la orden de restricción es absolutamente necesaria. Segunda actualización. Han pasado aproximadamente 9 meses desde que Daniel me abandonó en Bali. Han pasado 6 meses desde que escribí mi última actualización aquí. El divorcio se finalizó hace 3 meses. Es oficial, ya no estoy casada con Daniel. La orden de restricción sigue activa y en su mayor parte Daniel la ha cumplido, al menos en cuanto a no contactarme directamente ni acercarse a mí. El contacto indirecto, como enviar correos electrónicos a mi abogada, se detuvo bastante rápido después de que ella envió una carta muy severa al abogado de Daniel, advirtiendo sobre los problemas legales que tendría si volvía a violar la orden. Finalizar el divorcio no fue fácil. Daniel, actuando a través de su abogado, discutió cada mínimo detalle. Intentó argumentar que debía recibir más del 50% del dinero de la venta de nuestra casa. Afirmó que, como él fue el principal sostén económico durante los primeros años del matrimonio, lo cual ni siquiera era cierto,
ya que nuestros ingresos fueron bastante similares la mayoría del tiempo, y de hecho, yo ganaba más en los últimos 2 años. Merecía una porción mayor. Incluso intentó solicitar manutención conyugal a mi favor. Su abogado presentó una solicitud diciendo que Daniel sufría de angustia emocional severa y que no podía concentrarse en su trabajo debido al divorcio y al rechazo de Isabel. Por lo tanto, yo debería pagarle. El juez desestimó la solicitud casi de inmediato, especialmente después de que mi abogada presentara como evidencia su abandono en Bali, el mensaje de texto donde me llamaba su segunda opción, y toda la documentación sobre su acoso que justificó la orden de restricción. Al final, todos los bienes y propiedades conyugales se dividieron conforme a las leyes de nuestro estado, lo que significó una división bastante equitativa. La casa fue vendida, lo cual fue un enorme alivio para mí. No quería tener más vínculos con ese lugar ni con los recuerdos que contenía. Recibí mi parte del dinero de la venta, lo cual me ayudó a sentirme un poco más segura económicamente. De vez en cuando, escucho cosas a través de conocidos en común. Gente que olvida que no quiero actualizaciones o que tal vez cree que en el fondo sí quiero, y por lo que dicen, la vida de Daniel no ha mejorado desde que Isabel lo dejó. Aparentemente intentó salir con otras mujeres, pero ninguna relación duró más de un par de citas. Dicen que se queja constantemente con cualquiera que lo escuche. Les cuenta que yo fui injusta en el divorcio, que Isabel lo usó y le rompió el corazón, y que él es simplemente una víctima de la mala suerte y de mujeres malas. También hubo rumores de que estuvo bebiendo mucho después del incidente de las aspirinas y la evaluación psiquiátrica obligada, pero no tengo pruebas directas de eso, ni me interesa tenerlas. Quiero agradecer nuevamente a todos los de este subreddit. Poder escribir mi historia y compartirla, y recibir comentarios, realmente me ayudó a organizar mis pensamientos y emociones durante un tiempo caótico y doloroso. Sentí que no estaba gritando al vacío. No creo que haya más actualizaciones sobre esta historia. Los lazos legales están cortados, la orden de restricción está en vigor, y no tengo planes de volver a interactuar voluntariamente con Daniel.